Transferí oficialmente la propiedad de nuestra casa a mis padres mientras Charles y yo estábamos considerando el divorcio. Él actuaba de manera fría e indiferente. Charles me señaló y, cruelmente, me exigió que abandonara la casa. Empezó a soltar un montón de insultos mientras sus padres estaban ahí, sonriendo alegremente, apoyando silenciosamente sus acciones. A pesar de sus duras palabras, yo me mantuve impasible. Ya había anticipado este momento y me preparé tanto mental como emocionalmente. Empaqué mis maletas con anticipación y, sin dudarlo, salí tranquilamente de la casa. Ellos no tenían idea de la tormenta que se avecinaba, totalmente inconscientes de la gravedad de la situación que habían creado. Mi nombre es Mary y recientemente cumplí 55 años. Han pasado muchos años desde que Charles y yo nos casamos por primera vez y nuestros hijos ya son mayores y viven vidas independientes, lejos de nosotros. Vivo la vida de una trabajadora asalariada común y corriente, pero ahora, gracias a un amigo que me presentó, paso mis días enseñando a otros cómo hacer accesorios hechos a mano, un pasatiempo que se ha convertido en una profesión satisfactoria. Este nuevo capítulo en mi vida me ha traído una inmensa alegría y satisfacción. Hoy en día, encuentro satisfacción en mis interacciones con mis alumnos, y el simple acto de hacer manualidades se ha convertido en una fuente de consuelo y paz para mí. Algunos podrían no ver con buenos ojos convertir un pasatiempo en una carrera, pero estoy realmente contenta de que Charles y yo nos conocimos por casualidad en la empresa donde yo trabajaba. Él trabajaba en la empresa de un cliente y, a través de eventos relacionados con el trabajo y reuniones sociales, nuestra relación se fue fortaleciendo. Eventualmente, nos enamoramos y decidimos casarnos. Después de 5 años de matrimonio, fuimos bendecidos con un hijo hermoso y saludable. Él creció y se convirtió en un joven brillante, graduado de una prestigiosa universidad. Ahora está felizmente casado y vive una vida plena y exitosa. A pesar de los logros de nuestro hijo, la relación entre Charles y yo se deterioró con el tiempo. El hombre una vez amoroso y considerado con el que me casé poco a poco se transformó en alguien a quien apenas podía reconocer. Reconozco que Charles se volvió exigente y me trató más como a una sirvienta que como a una compañera. Sus demandas y preferencias en constante cambio se convirtieron en una carga insoportable, y nada de lo que hiciera parecía complacerlo últimamente. Se enojaba rápidamente, culpándome por las cosas más triviales. El abuso verbal se volvió más frecuente, dejándome emocionalmente agotada y desgastada. Por mucho que intentara mantener la paz y mantener unida a nuestra familia, quedó claro que la persona en la que Charles se había convertido no era alguien con quien pudiera seguir viviendo. El amor y el respeto que alguna vez definieron nuestro matrimonio se habían erosionado y reemplazado por la ira y el resentimiento. Al alejarme de la casa, sabía que esta era la decisión correcta, no solo para mí, sino para mi futuro. Era hora de recuperar mi paz, mi felicidad y mi sentido de identidad. Aunque nuestro matrimonio duró muchos años y una vez estuvo lleno de amor y promesas, ya no podía ignorar la realidad de nuestra situación. Le había dado a Charles innumerables oportunidades para cambiar y reconocer cuánto me estaba lastimando, pero esas oportunidades no fueron valoradas ahora que entro en esta nueva fase de mi vida. Estoy llena de una sensación de alivio al saber que he tomado la decisión correcta para mí. No es fácil alejarse de una vida que has construido con alguien, pero a veces es necesario dejarlo ir para encontrar la felicidad que he estado anhelando. Quiero escapar de esta vida y empezar de nuevo, pero estoy atada por una hipoteca impaga. Para empeorar las cosas, Charles dejó su trabajo de la nada, sin dar ninguna razón clara, y ahora pasa sus días holgazaneando en la casa. Apenas mueve un dedo para ayudar con algo. Eso me deja a cargo de todas las tareas y responsabilidades. La casa en la que vivimos fue reconstruida recientemente, y fui yo quien hizo eso posible. Ahorré dinero poco a poco, administrando cuidadosamente las finanzas para financiar su reconstrucción. Esta casa representa mucho más que solo un lugar para vivir. Encarna mis sueños, mi arduo trabajo y todo lo que he deseado. Es un hogar en el que puse mi corazón y no puedo soportar la idea de que caiga en manos de Charles y dejo esta casa. Más allá del tema de la hipoteca, es un símbolo de mis aspiraciones. Fui meticulosa en su diseño, asegurándome de incluir características como una cocina espaciosa, algo que siempre quise. Aunque Charles tuvo su opinión al principio, yo fui quien cubrió todos los costos y esperaba que mis deseos se cumplieran. Quería ser respetada a pesar de las dificultades que enfrentamos en el camino, y la casa finalmente se convirtió en una realidad completa, con todas las características que había soñado. Sentí una abrumadora alegría cuando nos mudamos al ver mi arduo trabajo convertirse en algo tangible. Fue increíblemente satisfactorio. Sin embargo,
El costo de la construcción terminó siendo mucho más alto de lo que inicialmente estimamos. No tuvimos más remedio que aceptar un préstamo mucho mayor de lo previsto. Asumir una carga financiera tan significativa a los 55 años fue una decisión difícil, pero creo que la felicidad que nuestro nuevo hogar prometía traería valió la pena el esfuerzo. La casa fue un sueño hecho realidad, pero Charles no estaba tan emocionado. Se enfurruñó y sus quejas persistieron porque sus opiniones no se reflejaron en el diseño final como él esperaba. La casa era una pérdida de dinero, como tirar efectivo por el desagüe. Ignorando sus quejas, seguí adelante, sabiendo que la casa era todo lo que había esperado. Sin embargo, la actitud de Charles empeoró gradualmente. Dejó de hablarme y empezó a comportarse de manera infantil, como dejar basura esparcida y desorganizar la casa a propósito, haciendo pequeños actos rencorosos destinados a irritarme cada día. Me preguntaba cuándo terminaría esta tensión, cuándo finalmente podría liberarme de este ciclo de conversaciones incómodas. Estos pensamientos pesaban en mi mente constantemente mientras intentaba navegar por el delicado equilibrio entre mi amor por la casa que construí y un matrimonio tenso que ahora amenazaba con asfixiarme. Unos meses después de que nos mudamos a la nueva casa, sucedió algo inesperado. El timbre sonó una tarde en la que no esperábamos visitas, así que sentí curiosidad por saber quién podría ser. Me preparé para dirigirme a la puerta, pero Charles, sorprendentemente, se levantó antes de que pudiera. Me pareció extraño, ya que rara vez hacía algún esfuerzo por involucrarse en algo en estos días. Parecía que sabía quién era el visitante. Después de un rato, llegaron voces alegres y risas desde la entrada, un marcado contraste con la tensión habitual en nuestra casa. Cuando la puerta de la sala se abrió lentamente, reveló a los visitantes. Cuando abrí la puerta, fui recibido por los rostros inesperados de mis suegros, Kevin y Caroline. Verlos siempre fue una fuente de tensión para mí desde el momento en que Charles y yo anunciamos nuestro matrimonio. Me trataron con frialdad, criticándome por mi bajo estatus social y mostrando una actitud incómoda incluso el día de nuestra boda. Su interferencia tampoco terminó después de la boda, y cada encuentro con ellos me dejaba sintiéndome incómoda, siempre preguntándome cómo manejar la situación. Con el tiempo, a medida que nuestro contacto con ellos disminuía, pensé que las cosas podrían haberse calmado. Por eso, su repentina visita me tomó por sorpresa. Los saludé cortésmente, tratando de enmascarar la ligera tensión que sentía, pero ellos pasaron junto a mí sin siquiera decir una palabra. Uno de ellos incluso chocó contra mi hombro como si yo no estuviera allí. Inmediatamente comenzaron a maravillar la casa, en particular la espaciosa y fácil de usar cocina que había diseñado con tanto cuidado. Charles ahora estaba ansioso. Charles, orgulloso, les dio un recorrido completo por la casa, mostrando todos los detalles. Cuando regresaron a la sala, sus expresiones parecían satisfechas, como si estuvieran impresionados. Pero entonces el rostro de Charles se endureció y de repente me levantó la voz, exigiéndome que me diera prisa y me preparara el té y bocadillos para sus padres. Su tono me tomó por sorpresa, así que me apresuré a tener todo listo lo más rápido que pude. Sin embargo, a pesar de mis mejores esfuerzos, Kevin y Caroline parecían insatisfechos, haciendo comentarios sutiles sobre la hospitalidad. Kevin, en particular, apenas terminó su té antes de expresar su descontento, aunque se tomó un momento para felicitar el interior de la casa. Cuando Charles, con una amplia sonrisa en su rostro, invitó a sus padres a vivir con nosotros, habló como si yo ni siquiera estuviera allí, como si mis pensamientos y sentimientos no existieran. Sus padres parecieron tomar en serio sus palabras y poco después se fueron satisfechos con la idea. Mientras los veía irse, no pude evitar sentir que la enorme brecha entre Charles y yo se ensanchaba aún más. Él se reía y charlaba con sus padres, algo que no lo había visto hacer en mucho tiempo, y eso me recordó lo distante que se había vuelto. Después de ese día, los padres de Charles comenzaron a visitarme con más frecuencia. Al principio, solo eran unas pocas veces al mes, pero pronto sus visitas aumentaron a varias veces. En una semana, me di cuenta de que venían casi todos los días y con cada visita sus críticas hacia mí se intensificaban. Sin importar lo que hiciera, nunca era lo suficientemente bueno para ellos. Y Charles nunca me defendía. De hecho, empezó a culparme más. Constantemente se quejaba de que no le escuchaba e incluso me acusó de causarle estrés a su hijo, lo cual me parecía un ataque sin fundamento. A pesar de lo frustrada y herida que estaba, parecía que no podía encontrar el coraje para hablar. Cada vez que quería defenderme, las palabras se me atascaban en la garganta, y lo único que pude hacer fue ofrecer disculpas. Las visitas de mis suegros no solo aumentaron, sino que comenzaron a llegar incluso cuando no estaba en casa. A menudo,
Llegaba a casa y encontraba latas de cerveza vacías y botellas esparcidas por toda la casa, con alcohol derramado empapando la nueva alfombra que había comprado con tanto cuidado. La casa, que había trabajado tan duro para hacerla perfecta, comenzó a oler a alcohol y me sentí sucia. Protesté, por supuesto, y le pedí a Charles que interviniera, pero él ignoró mis preocupaciones. Era como si mis sentimientos ya no importaran. La casa que había soñado, la casa que se suponía era nuestro santuario, poco a poco se estaba convirtiendo en un lugar donde me sentía atrapada e impotente. Cuanto más venían sus padres, más me sentía como una extraña en mi propia casa, y cuanto más distante estaba Charles de mí, menos podía entender por qué él, que no aportaba nada a la casa, siempre era el primero en quejarse. Su creciente participación en el juego añadía otra capa de estrés a mi vida. Casi a diario encontraba ropa de cama desechada, recordatorios constantes de su arriesgado hábito. Sin importar cuántas veces traté de explicarle los peligros del juego y el impacto que estaba teniendo en nuestras finanzas, mis palabras cayeron en oídos sordos. Las pérdidas fueron devastadoras, especialmente porque el dinero que estaba apostando era el resultado de mi arduo trabajo y largas horas. Después de casi un mes de visitas frecuentes de mis suegros, se habían vuelto más atrevidos. A menudo venían cuando yo no estaba en casa. Un día regresé antes de lo esperado y los encontré descansando en mi casa. Los enfrenté como si fuera suyo, pero sus comentarios sarcásticos y su actitud despectiva dejaron en claro que consideraban mi presencia un inconveniente. Frustrada y estresada por la pura audacia de Charles y sus padres, me di cuenta de que había llegado a mi punto de ruptura. En lugar de dejar que mis emociones tomaran el control, sabía que tenía que idear un plan para abordar la situación durante este tiempo caótico. Algo extraño sucedió un día cuando los suegros me visitaron, justo cuando se suponía que yo estaría fuera. Su visita inesperada me tomó por sorpresa, así que comenté sarcásticamente como siempre parecían evitar mis comentarios. Ellos entraron descaradamente a la casa. Charles los saludó con una sonrisa de bienvenida y los guió en un recorrido, mostrando diferentes áreas de la casa, desde la cocina hasta el baño. No podía evitar la sensación de que había una agenda oculta detrás de su visita. Inspeccionaron todo cuidadosamente, como si estuvieran evaluando el lugar. Cuando se fueron, tenían expresiones de satisfacción en sus rostros, como si hubieran confirmado algo. Me sentí incómoda y le pregunté a Charles sobre el inspector que había desestimado mis preocupaciones. Me decía que no me preocupara e insistía en que no era de mi incumbencia, pero su comportamiento me hizo sospechar que me estaba ocultando algo. Sentía como si estuviera manipulando la situación, aunque no podía entender cuál era su objetivo. Lo único que podía hacer era observar y esperar, con la esperanza de descubrir la verdad. Un día, después de un largo día de trabajo, llegué a casa y encontré un gran camión de mudanzas estacionado frente a nuestra casa. El camión tenía el logotipo de una empresa de mudanzas llamada Moving Center. Aturdida, cuando me acerqué, vi a Charles hablando con el conductor del camión y algunos representantes de la compañía. Cuando se dio cuenta de mí, rápidamente desvió la mirada y desapareció dentro de la casa, evitando cualquier contacto visual. Mi corazón se hundió, pero el mayor shock llegó cuando mis suegros aparecieron en ese momento. Me saludaron casualmente, como si nada inusual estuviera pasando, y Charles les dio la bienvenida al interior con los brazos abiertos. La atmósfera se sentía tensa, y no pude evitar la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Al seguirlos dentro de la casa, mis sospechas se confirmaron. Los muebles y las pertenencias que había conocido durante años habían desaparecido. En su lugar, estaban los muebles viejos y anticuados de mis suegros, dispuestos como si se estuvieran preparando para mudarse permanentemente. Era como si mi casa, la casa por la que había trabajado tan duro, se convirtiera en la de ellos sin mi consentimiento. Me quedé ahí, incrédula, tratando de procesar lo que estaba viendo. Mi mundo parecía estar fuera de control, y quedó claro que Charles había estado planeando esto a mis espaldas durante algún tiempo. Sus padres parecían engreídos, como si finalmente se hubieran hecho cargo. Mientras me dejaban parado en medio de lo que solía ser mi casa, sintiéndome como una extraña, me senté en el sofá rodeada por Charles y sus padres, todos luciendo engreídos. Sus sonrisas dejaban claro que tenían algo planeado. Su comportamiento irradiaba confianza, como si hubieran estado esperando este momento. A pesar de sentirme ansiosa, decidí quedarme callada y ver cómo se desarrollaban las cosas. Mis suegros intercambiaron miradas apresuradas y finalmente declararon que tenían algo importante que decirme, insinuando un motivo oculto. Preparándome, traté de quedarme tranquila. Charles dejó escapar un profundo suspiro antes de revelar lo que ya había sospechado: había vendido la casa a sus padres. Luego propuso sin rodeos el divorcio, y sus padres asintieron con la cabeza, pareciendo complacidos consigo mismos.
Sus caras sonrientes mostraban que habían estado planeando todo esto. A pesar de la impactante revelación, me mantuve serena. Lo había visto venir y me preparé para este momento. Sin dudarlo, firmé los papeles del divorcio, me quité el anillo de bodas, lo puse sobre la mesa y, con calma, declaré que saldría de casa por un tiempo. Había sospechado de Charles y sus padres, especialmente por sus visitas cada vez más frecuentes cuando yo no estaba presente, lo que confirmaba mis dudas. Había instalado cámaras de vigilancia ocultas alrededor de la casa, conectadas a mi teléfono, monitoreaba sus conversaciones a diario. Y un día me topé con imágenes de Charles y sus padres discutiendo alegremente su plan para vender la casa. Sorprendida, pero decidida, sabía que tenía que actuar rápidamente. En los días siguientes, hice planes en silencio para mi próximo movimiento usando la información que había reunido de las imágenes de vigilancia. Decidí transferir el préstamo hipotecario, que todavía estaba a mi nombre, a Charles. Si querían echarme de la casa por la que trabajé tan duro, también podrían asumir la hipoteca, ya que todos los pagos mensuales de 5.500 pesos siempre habían provenido de mi salario ganado con tanto esfuerzo. Dudaba que Charles y sus padres, que ahora estaban desempleados, pudieran gestionar los pagos sin mi ayuda. Decidí no proporcionarles ningún apoyo financiero adicional una vez que todo estuviera en su lugar. Me mudé a mi nuevo hogar, un espacio acogedor, bien organizado y amueblado con artículos nuevos que había elegido cuidadosamente. Era un nuevo comienzo, y finalmente estaba libre de las cargas de mi antigua vida, lista para comenzar un nuevo capítulo. En mi primer día libre en mi nuevo lugar, disfruté la idea de tener un descanso muy necesario. Dormí hasta tarde, disfrutando de la tranquilidad de mi nuevo entorno, pero justo cuando estaba a punto de quedarme dormida de nuevo, el timbre sonó inesperadamente. Para mi sorpresa, Charles y sus padres estaban parados en mi puerta, sin ser invitados y sin esperar una respuesta. Irrumpieron en mi casa, claramente molestos. Extendieron un documento frente a mí y me acusaron de haber cambiado el nombre del préstamo hipotecario sin su permiso. Al parecer, habían recibido la documentación poco después de que me fui, y eso fue un shock para ellos. Sus expresiones de incredulidad me dijeron que no habían previsto esto. Charles y sus padres, enojados, explicaron que todos estaban desempleados y no podían pagar los altos pagos mensuales. Charles, en un arranque de furia, declaró que no pagarían el préstamo, como si se negara a enfrentar la realidad de la situación. Traté de explicarles las consecuencias de no cumplir con la hipoteca. Le dije a Charles que era importante que lo entendiera. Al principio, Charles parecía escéptico, pero mientras buscaba información en línea, su expresión cambió rápidamente. El peso de lo que había hecho se hundió en él, y la angustia cruzó su rostro cuando se dio cuenta de la carga financiera que ahora recaía únicamente sobre sus hombros. Le sugerí que buscaran nuevos trabajos para comenzar de nuevo. Cuando la realidad de la situación se hundió en sus caras, se pusieron aún más pálidos. Admitieron que no tenían ahorros ni activos a los que recurrir, y Charles estaba agobiado por importantes deudas de juego, sin ingresos estables en los que confiar. Desesperados, me rogaron que los comprendiera y que los ayudara. Me recordaron los años que habíamos pasado juntos, pero yo me mantuve impasible ante sus súplicas, después de todo lo que me habían hecho pasar. No iba a caer de nuevo en la trampa de ayudarles. Frustrados por mi negativa, intentaron hacerme sentir culpable para que lo reconsiderara, pero rápidamente cerré la puerta a sus intentos de arreglar la situación. Su desesperación creció y, en un último esfuerzo, me denunciaron a la policía, acusándome de cambiar la hipoteca sin su consentimiento. Las autoridades no tardaron en intervenir y, finalmente, Charles y sus padres fueron expulsados de mi propiedad. Al enfrentar graves dificultades financieras, se vieron obligados a mudarse a un apartamento más pequeño y asequible en las afueras de la ciudad. Charles logró conseguir un trabajo a tiempo parcial que le ayudó a mantener a sus padres, aunque estaba lejos de la vida cómoda que alguna vez habían disfrutado. Mientras tanto, mi vida se mantuvo estable y me concentré en mi carrera, libre del caos que habían traído a mi mundo. En mi tiempo libre, comencé un blog sobre artesanías hechas a mano, algo que siempre me había apasionado. Para mi sorpresa, el blog ganó atención y pronto estaba ganando ingresos adicionales, duplicando lo que ganaba cada mes. Las solicitudes para que impartiera talleres y cursos llegaron, y me encontré más ocupada que nunca, pero de una manera que me trajo alegría y satisfacción. No tenía planes de volver a casarme después de todo lo que había pasado. Un día, mientras revisaba viejas pertenencias, me di cuenta de que estaba contenta de vivir la vida por mi cuenta. Me encontré con un viejo libro de cuentas de los primeros días de mi matrimonio y hojeé sus páginas.
Recordé las luchas financieras que Charles y yo habíamos enfrentado juntos, lo duro que habíamos trabajado para llegar a fin de mes en aquel entonces. Pero en lugar de sentirme triste, sentí una sensación de resolución. Había recorrido un largo camino desde aquellos primeros días y ahora estaba construyendo una nueva felicidad para mí, en mis propios términos. Coloqué el libro de cuentas nuevamente en el estante, sabiendo que había cerrado ese capítulo de mi vida para siempre, lista para abrazar el futuro con confianza. Esta fue la historia del día. Espero que te haya gustado. Cuídate y nos vemos pronto.